conoces bien. Este es el título del mensaje y la cita bíblica está en el Salmos número 139. Pero antes que lleguemos ahí al Salmos, voy a dar una introducción como esta. Vivimos en un tiempo de tanta prisa. Todo el mundo, si te das cuenta, está todo apurado. Nadie soporta una cola de 5 minutos, nadie soporta una espera de 10 minutos, mucho menos de media hora. Todos andamos corriendo, todos nos levantamos rápido. Más que nada en este tiempo donde hay mucha preocupación, donde hay muchas teorías, donde hay tantas fantasías falsas, donde hay tantas cosas que interrumpen nuestro organigrama, donde interrumpen nuestros sueños y salimos apurados, andamos deprisa. Días atrás estaba hablando con alguien y ese alguien me hablaba así. Sí, yo te conozco, vos sos el hijo de tal, sí, yo te conozco, vos trabajaste allá en la empresa. Entonces le pregunté curiosamente, le digo, ¿cuál es el secreto de tener la mano así? Pensé yo que porque no tenía barbijo. Entonces me hablaba así. No, lo que pasa es que salía apurado y me olvidé la dentadura. O sea, imagínate cómo salimos. Yo sé que por ahí saliste alguna vez sin maquillarte, saliste alguna vez rápido, te olvidaste el reloj, el celular, lo que fuera. Pero olvidarse la dentadura, o sea, cosa tremenda. Así anda todo el mundo, todo el tiempo andamos corriendo de aquí para allá, nos olvidamos peinarnos. Eso sí doy fe. Llegar aquí a la oficina alguna vez y me paro frente al espejo y digo, Señor Santo, ¿y esto qué es? Saliendo apurado porque como que vamos a adelantar mucho haciendo las cosas deprisas. Y Dios a través de este mensaje quiere llevarnos a que nosotros podamos comprender que Él es el Todopoderoso, que Él todo lo sabe, que Él todo lo puede, que Él está en todo lugar y en toda circunstancia. No vamos a adelantar nada si hacemos algo por nuestro esfuerzo, por nuestra cuenta. Creemos muchas veces que con negociar con Dios, con nuestro sacrificio, con nuestra predisposición así apurada, podemos adelantar el propósito de Dios. Y el Salmo número 139 precisamente habla cosas, no la que está en el cuadrito donde muchos ponen ahí en la mesita de luz para espantar demonios, quizás con un vasito de agua para que el diablo venga a la noche, un demonio venga, lea ese cuadrito, tome el vaso de agua y se vaya. Eso no es protección. El Salmo número 139 es para que nosotros vivamos, para que nosotros le aplicamos y para que sea una esencia en nuestra vida. ¿Puede estar de acuerdo con eso? Dice así, verso 1: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoce mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de lo que digas, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí tú estás. Si desciendo a la tumba, allí tú también estás. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti las noches es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de lo que un solo día pasara. Amén a esta palabra. Hermosa versión, dale un aplauso al Señor por estas hermosas palabras que están escritas. Vamos, poner entusiasmo. Hermosas palabras tenemos en la Biblia. Wow, nos anima a mucho. Te voy a hablar desde el seno pastoral, desde lo que nos pasa como consejeros,
de lo que nos pasa en nuestras oficinas, de lo que nos pasa cuando vamos a algún barrio, a visitar a alguna familia, a ver algún colegio, alguna universidad, alguna escuela, a ver a nuestros niños por ahí, de la situación de lo que vive la gente. Y te quiero hablar 3 plataformas en este mensaje: sobre la crisis en la gente, la otra plataforma sobre el silencio de Dios, y la otra plataforma es a dónde huir de la presencia de Dios, dónde podemos escapar. Pero vamos a empezar con la crisis en la gente. La crisis en la gente, vamos a tomar 4 pilares. Uno de ellos, la crisis que pasa a la gente, una de las más difíciles, es la negación. Niega la realidad del que vive. Hay gente que vive mal, hay gente que vive pobre, hay gente que vive con escasez, hay gente que vive en lo que es inmundicia de pecado, pero le cuesta negar esa realidad. Es más, la acepta. Nuestros países en los que vivimos, hay algunos que dignifican, digo, yo soy pobre pero honrado. Yo soy pobre pero lo otro, yo soy aquello pero lo otro. No tengo nada pero soy feliz, estoy acá, tengo el IFE, tengo qué sé yo. No quiere aceptar esa realidad. La negatividad de la realidad en que vive. Hay cuestiones de enfermedad en el cuerpo que son ocasionadas por las generaciones, ¿sí? Por nuestros antepasados. Hay enfermedades que pasan de generación en generación, pero hay enfermedades que las provocamos nosotros. Por comer mal, por comer demasiado, por tomar poco, te deshidratás. Hay otra enfermedad que viene por tomar mucho, y usted me entiende. Pero se cuesta a la gente y entra en una crisis en negar esa realidad. Negar en la realidad en que vivimos en este mundo. Y acá esto voy a tocar así pausadamente en lo que es el cristiano. Nosotros como cristianos tenemos que saber que el apóstol Juan ahí en la primera carta dice que somos de Dios, pero el mundo está gobernado bajo el maligno. Nosotros tenemos que saber como hijos de Dios que a nosotros no nos va a faltar nada. Nosotros vamos a tener todo en abundancia, nosotros vamos a tener cobertura de Dios, vamos a tener la protección. Salmos 91 habla de esas cosas, que Él es nuestro protector, que bajo sus alas estamos seguros. Pueden caer 10.000 a otro lado y a nosotros no nos va a llegar. Es una promesa, es algo que es una realidad y nosotros la aceptamos. Pero sí no tenemos que negar que el mundo va cada vez de mal en peor. El mundo cada vez va de mal en peor. Las crisis no las tenemos que negar. Nuestras situaciones, más que nada nuestros países latinoamericanos, de tanta corrupción, de tantos controles así flagelos, de tantos controles superfluos por arriba, entonces es muy fácil entrar en la corrupción, es muy fácil entrar en la plata bajo la mesa. Y no tenemos que negar esa realidad. No tenemos que negar esa realidad que vivimos ahora. Hay un grupo de personas que creen el virus, hay otro grupo de personas que no creen el virus, hay otros que están dudando. Y ese grupo que hablo de personas pueden ser parte de tu familia. Quizás estás sentado en tu mesa, hay 10, 12, 15 personas y todos piensan diferente acerca del virus, este tema pandémico que estamos viviendo hoy en el mundo. Pero tenés que saber también que el sistema nos lleva a traer estas confusiones, a traer a nuestras mesas, a traer a nuestras conversaciones, a nuestros diálogos, esas confusiones. Te vas a dar cuenta próximamente en nuestros pueblos, ¿sí? Nuestros pueblos, llámese Campo Viera, Campo Grande, Oberá, Alem, Cerro Azul, todas las ciudades en Misiones, van a saltar algunos casos, 10 casos positivos, 15 casos positivos. En Oberá hay garantizado 20, 25 casos que van a aparecer. ¿Todo para qué? Para que venga del gobierno nacional algo. Dame un caso positivo y te doy a cambio esto. Eso ya está, eso está gobernado por el maligno. Acá no es cuestión de macristas y fernandistas, acá no es cuestión de eso, es gobernado por el maligno. La gente que va a tener el positivo va a cobrar el IFE. Entonces tienen que saltar casos para que funcione, para que haya coparticipaciones a la palabra. Entonces tenemos que asimilar y aceptar esa realidad. No tenemos que negar que eso no va a pasar. Eso está pasando, es así. En Oberá comenzó con un medio, va a seguir ahora la otra semana con otro medio. Dentro de esos medios van a empezar a saltar algunas personas de relevancia en la ciudad con casos positivos supuestos. Todo para que esta trampa del maligno que está generada en el mundo entero venga a gobernar, venga a traer temor. El peor miedo no es el virus del COVID-19, el peor virus es el miedo. Es impartir miedo a la familia. Todos están asustados, no saben qué hacer, si respiro, no respiro, si me trago el aire, no me trago el aire.
todos así, viviendo en este mundo. Entonces la crisis en la gente, una de las que más resaltan es la negación. Es negar que si estoy mal es porque alguna situación no estoy haciendo como corresponde las cosas. Como cristianos, si nos va en alguna área mal, es porque hay cosas que no estoy correspondiéndole a Dios. Quizás poca Biblia, poca oración. Quizás me haría falta un ayuno por ahí. Quizás me haría falta, no llegues al momento cumbre, el momento difícil, cuando te aplastó la enfermedad, cuando estás en un sanatorio. Bueno, ahora tengo una Biblia y voy a leer la Biblia, la palabra del Señor. La Biblia hay que leerla todo el tiempo, meditar en ella, escudriñar las Escrituras, para que por el medio de ella tengamos vida. Cada vez que leas Biblia, cada vez que metas Biblia en tu corazón, va a haber sanidad, va a haber restauración, va a haber renuevo, va a haber prosperidad, va a haber adquisición que viene de parte del cielo, porque eso es la Biblia, eso es la palabra del Señor. Otra de las crisis que las personas carrean y pasan por nuestras consejerías y por nuestros ámbitos espirituales es cargar con una culpa. El divorcio fue por mi culpa, la muerte de mi papá fue por mi culpa, la separación fue por esto. Sienten culpa. Todo el tiempo la autolástima. Viste que cuando se pelean una pareja, hay chisporrotazo, va, viene, va, viene, va, viene. Cuando llega alguien para traer el momento de reconciliación, los dos tienen la culpa. Y antes nadie decía que tenía la culpa. Está bien, es mi culpa, está bien, es mi culpa. La autolástima. Todos quieren estar en boca de todos. Hasta jugando aún con una enfermedad, hasta jugando con algo tan delicado como es, por ejemplo, el virus. Cargar con una culpa. Mi hija, mi hijo está en esta situación por mi culpa, no le di la atención. Y hoy llegaste a este lugar no por una casualidad, sino para que Dios te libere de esa culpa. No vayas más con esa culpa. Hoy hay liberación en el nombre de Jesús. Si hubiera ido más despacio, si hubiera tomado mejor esa curva, cargamos con culpas. Si no hubiera dicho semejante barbaridad, y hoy hay que pedir perdón, y hoy hay que ver cómo soluciono, y hoy hay que ver cómo arreglo. Pasé un tiempo donde una vez volqué con un auto, tuve un accidente. Fuimos a una iglesia a adorar a Dios, a cantar, a alabar a Dios. Éramos medio musiqueros así, no cumbiero, pero andábamos cerca. Y los muchachos me inspiraron a la vuelta. Dice, che, fulano de tal vino la vez pasada y hizo en 32 minutos. ¿Y cómo voy a hacer 32 o 33? Tengo que hacer menos. Tardé como 3 horas. Porque en el medio del camino tumbamos con el auto. Vino mi papá con mi hermano, nos rescataron, estábamos todo bien, bla, bla, bla. Teníamos el teléfono StarTAC esa época. Me acuerdo, mandé un WhatsApp con eso. No. Pero llevé un tiempo, una culpa. Entraba en un camino de tierra y era como que... ¡uy! Pero con mi papá no le podía mirar a la cara porque sé que dañé algo que él me dio con tanto sacrificio. Hasta que un día me dice, quédate tranquilo, estás todo bien. Yo ya me olvidé de esa. En realidad no se había olvidado tanto porque de vez en cuando me hacía acordar. Anda despacio, pues ya sabes lo que pasó una vez. Terrible. Las crisis de las personas que viven en soledad sufren, piensan todo el tiempo que el mundo le ha abandonado, que la familia le ha abandonado. Y cuando voy a hablar de soledad, no hablo de la persona que vive sola. Hablo de las personas que viven rodeados de personas, pero se sienten solos. Hay gente que viene a la iglesia y se siente solo. Hay gente que está rodeado. Hay padres que trabajan con intensidad dando lo mejor a sus hijos, pero se sienten solos. Sus hijos no le atienden, no le corresponden como merece. Y escuchás en la consejería el padre dice, le di esto, le di aquello, le di a otro. Hoy no me saluda, hoy no viene, hoy no me llama. No le pude dar bienes, pero le di educación, le di lo que pude. Y se sienten solos, rodeados de personas. Hay pastores que viven una crisis de soledad. Te dice, el pastor está rodeado de amigos, tiene a todos de su lado. Y muchas veces el pastor vive una soledad, porque es difícil entender la vida de un pastor.
Es difícil entender la vida de un empresario rodeado de empleados, dando alimentos a tanta gente a través del trabajo. Pero quizás los fines de semana él es la persona más solitaria y es una crisis. Y quizás vos estás comenzando una relación y estás todo entusiasmado, entusiasmada, pero en tu interior se percibe un espíritu a soledad y es una crisis. Otro pilar de las crisis es el deseo de escapar. Vivimos un tiempo donde hay un deseo en las personas de escapar, de huir de la realidad. Argentina, después de muchos años, otra vez vuelve esa sensación y ese espíritu de escapar de la nación, de escapar de este país. Algunas décadas atrás, muchos escaparon, por ejemplo, a España, que después llegó una crisis allá, no sabían qué hacer, si volver o quedarse o qué hacer. Y hoy la gente quiere escapar de esta crisis. ¿Por qué? Porque hay gente, porque hay conversaciones, porque hay diálogo, porque hay expresiones. Esta es la nueva Venezuela, esto es lo otro, ahora se viene el hambre, ahora vamos a llegar al 40% de los pobres, ahora lo otro, ahora el otro, ahora el dólar, ahora aquello. Y claro, la gente que no está en Dios y se siente sola, carga con culpa por ciertas circunstancias, por ciertas situaciones, niega que hay una realidad tan difícil y quiere escapar. Hay gente que escapa de Dios. Porque yo te quiero decir algo, que cuando Dios marca un deseo, cuando Dios marca un propósito, cuando Dios marca un llamado, puedes hacer las macanetas que quieras por ahí, pero Dios te sigue y dice: yo el propósito del llamado lo voy a cumplir. Es por eso que hay gurizada que se desespera, anda para acá, para allá, y algún momento, como sea, aparece en la iglesia. Porque hay un propósito de Dios. Y en ese propósito vos estás vacío, estás solo, estás desamparado, no hay una cobertura, quizás te sentís que todo el mundo se olvidó, entonces buscás la salida en la droga, buscás la salida en el alcohol, buscás la salida, qué sé yo, en otras cosas, en el juego. Pero de alguna u otra escapada y huidas por ahí, aparecerse en la iglesia, es porque Dios tiene un propósito. Dios se empecinó con tu vida. Porque desde el embrión comenzaste a gestarse ahí en el vientre de tu mamá, Dios ya marcó un propósito, te puso un nombre. Por eso es imposible escapar de Dios. Y quizás hoy esa crisis sea una de ellas que Dios te ayude a escapar. Te hablé de esas crisis, pero te quiero definir la palabra crisis. Del griego significa crisis, crisis con Z. Es tomar una decisión, yo decido, separo, juzgo. Entonces, en los momentos de crisis, cuando nos llega, ineludiblemente nos va a llegar momentos de crisis. Es un momento donde yo tengo que juzgar todo lo que está bien y todo lo que está mal, todo lo que me suma y todo lo que me resta. Es un momento donde yo decido cuáles son las amistades que me van a influenciar a bien y cuáles son las amistades que me hacen retroceder. Es un momento donde yo me paro y tengo que juzgar y decidir: ¿estoy yendo a una iglesia o estoy yendo a una religión? La religión divide, la religión trae confusión, trae separación, trae paradigmas. Y cuando entiendo la palabra iglesia, que es un conjunto de personas, un conjunto de hermanos en comunión, que nos inspiramos en la comunión de Cristo para el propósito con el que Él nos llamó. Donde decido, cuando llega una enfermedad, si voy a apelar mi vida a la duda o voy a enfocarme en la fe en Jesucristo nuestro Señor. Porque yo conozco las personas, a todos, incluido el quien les hablo, soy persona, aunque a veces medio, pero soy persona. Cuando llega una enfermedad, vos lo que primero pensás es un médico, pensás en un seguro social. Pensás a ver qué te va a decir, cuál es el diagnóstico. Si te duele medio por acá, bueno, es la edad, la asiática o el riñón. Entonces, en el momento de esa crisis que a uno le llega, tenés que comenzar a separar. Hay alimentos que tengo que separar porque me hacen daño a ese impedimento físico. Cuando llega la crisis,
Viste que el que quiere, como que lee bien, y ves el mensaje, el WhatsApp está así triplicado en la letra, y le cuesta aceptar, no niega la realidad que ya estás chicato. Acá los muchachos organizan el fútbol. Y a mí me da gracia estos viejitos de 42, 43. Ellos se creen pende que nosotros le pasamos por encima. Le cuesta aceptar que en esa época venían los autos con airbag. Le cuesta correr, airbag activado ya. Pero nos pasan por encima estos de 13, 14 incircuncisos. La crisis en aceptar que la naturaleza, por ejemplo, ahora lo que estamos viviendo, tener ciertos cuidados, están activándose incendios por todo lado. Bueno, tenemos que tener ciertos cuidados. Si se nos dice que no armes un camping, que no prendas fuego innecesariamente, no hay que prender. Es un momento de crisis, tengo que separar. Y vos justo pensaste ir de camping. Justo pensaste una salida y ahora hay tantos incendios y no puedes hacer el fueguito. Ay, tanto era lindo el fueguito allá en la parrilla. Crisis. La crisis es donde yo decido, donde yo separo y donde juzgo en el buen sentido de la palabra. Pero este Salmos, hay una curiosidad acompañado de esa crisis que quiero contrarrestar, donde Dios dice, tú me has examinado. Precisamente David dice, David dice, tú me has examinado. Esa palabra donde Dios toma nuestra vida y parte por parte la pasa por un proceso, la indaga, la pasa por un fuego para darnos nuestra valía. ¿Qué podemos valer de nosotros mismos? Entonces te vas a dar cuenta que cuando entras en el examen de Dios, de lo grande y maravilloso que es la misericordia de Dios, porque si Dios pasa nuestra vida por ese proceso, te das cuenta de lo que dice el profeta, somos trapos de inmundicia. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. No podemos validar ante Dios. La palabra al griego viene dokimazo, es aquello que pone cada pieza y la pasa por el proceso del fuego para darle validez. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que pasa en el corazón, Dios toma, lo pone en un proceso y la pasa por fuego. A ver de qué estamos hechos, de qué nos puede validar. Entonces te das cuenta, somos pecadores, somos hombres y mujeres de iniquidad, de transgresiones. Y sin embargo la misericordia de Dios, después de que Dios nos haya examinado, Dios dice, sos algo valioso, sos una valiosa para mí. Hay un propósito, yo tengo un diseño y es el diseño original desde que te creé, desde que te formé a mi imagen y semejanza para que me sirvas. Dios es grandioso, Dios es exageradamente bueno. ¿Cuánto dicen? El silencio de Dios. Y esto te voy a contar de mi experiencia. Ver el silencio de Dios es la otra plataforma de este mensaje. Cuando uno carga con dolor en el corazón, es lo número uno, uno no oye la voz de Dios. Porque hay dolor. Cuando alguien te traiciona, cuando alguien dice cosas de vos, cuando alguien habla alguna barbaridad por ahí y te vas con la mejor de las ondas y te levantás el día, Señor, en tu nombre, bla, 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 y te encontrás con alguien y te dice, mira, causa dolor. Si no sabemos sanar ese dolor, quitar de nuestro corazón, ese dolor se va a enraizar en nuestras vidas y vamos a dejar de escuchar la voz de Dios. Di en el servicio anterior un ejemplo, que cuando a alguien le duele el oído, no querés escuchar a nadie, es horrible el dolor de oído. Cuando te duele un diente, vos estás acá y escuchás que es bueno lo que te dice, te voy a aumentar el sueldo. Nadie quiere escuchar a nadie. Y uno de los secretos dentro del silencio de Dios es cuando hay dolor, no se escucha a Dios. Esta tarde estás en la presencia, aquel que
está en el África, aquel que está en China, aquel que está en Japón, aquel que está en Paraguay, aquel que está hoy aquí en Oberá, Misiones, Argentina. Él está presente, Él es omnipresente y Él quiere arrancar ese dolor para que puedas oír la voz de Dios, para que puedas escuchar su voz. El dolor hay que desprender del corazón. Aquí hay muchas damas que han sido lastimadas, tienen dolor en su corazón, golpeadas por su esposo, por su marido, por su pareja. También está la otra, el hombre está así, que fue golpeado, sartenazo. Perdón, Señor. Cuando hay dolor, la traición duele. Cuando el hijo se rebela contra el padre. Que hay. Yo he tenido padres en mi oficina, en mi escritorio ahí, llorando por la rebeldía de sus hijos. Y no te cuento la otra, la rebeldía de las ovejas contra el pastor. Hay dolor, nos cuesta escuchar a Dios. Del dolor hay que desprenderse, hay que quitar del corazón. Cuando dicen, hoy tenés que sacar de tu corazón. Cuando hay dolor, se tiende a negociar con Dios. Y acá entra lo curioso, porque entre la creyentada esto es muy habitual. Señor, si tú me das el Falcon 3.6 gasolero, yo voy a servirte. Aquellos que nos miran de otro país, Falcon es una especie de auto, así. Señor, si me sanás, yo prometo, posta que, como dice una de mis hijas, promesa, voy a servirte, Señor. Promesa, papi, yo no fui. A negociar con el Espíritu Santo, a hacer votos. Y ahí entra la nueva era, ahí entra el evangelio moderno. ¿Cuántos hoy hacen un voto ante Dios? ¿Cuántos hoy no tienen trabajo y hacen un voto? No trajiste tu semilla. Hoy la prudencia que se transmite desde este lugar acerca de la siembra. Hoy el hermano aquí que transmitió es una verdad pura el evangelio. No te sientas obligado. Lo que tengas para hacerlo, lo puedes hacer con un corazón voluntario al Señor. Pero te transmitió fe también. Dice, Él da semilla al que siembra. No entres en la rueda de los votos a negociar con Dios. Tengo una deuda que por buen macanudo no pagaste, y ahora hay una deuda y se generan intereses tras intereses. Entonces hoy te dicen, ahí trae esta ofrenda, hace un voto ante Dios, y tu deuda, no sé, alguna mágicamente, dicen allá en Centroamérica, mágicamente se te va a ir. A negociar. ¿Qué pasa? Que no se escucha la voz de Dios. Es más fácil escuchar a un payaso por ahí antes que ir a la Biblia. A ver qué dice la palabra del Señor cuando tengo un dolor. Te vas a dar cuenta que Isaías 53 dice que en la cruz del Calvario, en las espaldas, en las heridas de Jesús, en una de las heridas de Jesús en la espalda, es donde Él quitó nuestro dolor. No negocies con Dios, es imposible. Es una locura ponerle pautas a Dios. Señor, si me sanás, yo voy a hacer esto. ¿Quiénes somos nosotros para semejante negocio? Condicionar a Dios. Dios dio un sacrificio ya. Dios no necesita sacrificios nuestros. Estas promesas falsas, estos votos, estos negocios con Dios nos distraen del propósito del Señor. Hay mucha gente que entra en el facilitismo. En nuestra ciudad, entra en los facilitismos. La vida fácil, el dinero fácil, no, todo cuesta. Con el sudor de tu frente trabajarás y ganarás el pan de tu día. Acá hay que remangarse, acá hay que laburar. Misiones no es para amarillento. El jueves estábamos hirviendo en el espíritu, en el calor, y el viernes o el sábado, no me acuerdo, todos camuflados y con las camperas. Hoy otra vez. No sé qué dijo mi suegra por mañana, pero le voy a preguntar después, pues ella sabe todo. La persona que enfrenta el silencio de Dios es cuando Dios se está callando porque nos dejó algo escrito. Tenés que saber que muchas veces tu crisis, la que te llevó, ya no pasa por el dolor, quizás no pasa por esa plataforma que te hablé, pero pasa por un momento donde Dios te quiere mostrar que está escrito que Él te sanó ya.
¿Viste lo que te enseña la religión? Pide a Dios que te sane, pide a Dios que te prospere, pide a Dios. Él ya lo hizo todo. Él ya lo pagó, Él ya lo dejó allá en la cruz del Calvario. Dejó nuestra sanidad. Nosotros lo que tenemos que hacer, abrir la ventana de nuestros días, no para pedirle cosas a Dios, sino que agradecerle porque lo que Él ya nos dejó. Él allá en la cruz nos muestra en esa ventana de la vida que dice: hey, necesito que actives mis promesas agradeciendo. En el poder de la gratitud está el milagro para tu vida. Agradeciendo a Dios por lo que Él ya hizo. Él no va a venir a morir otra vez porque ahora te duele un poquito. Ya lo pagó, ya está cancelada la enfermedad. Me encanta cuando Dios calla, cuando Dios enmudece, porque encontré que nosotros podemos activar lo que está escrito. Jesús, cuando se encuentra con el diablo allá en el desierto, no le dice a Dios: Dios, revelame, mostrame qué hago con Satanás acá. Jesús le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Cuando viene la enfermedad, viene un diagnóstico, el médico me dice: bienvenido al club de los diabéticos. Escrito está, en las llagas de Cristo yo soy sano. Un día fui a un cardiólogo y me dice: yo ese apellido acá atendí a varios. Bienvenido al club de las taquicardias, me dijo. Inspirado por el diablo, por no sé qué. Escrito está. Dios trajo sanidad, ya nos dejó la sanidad. ¿Cuánto dicen? Vamos a activar ese banco de las promesas del cielo, esos atributos que el Señor tiene. Y yo te puedo asegurar algo, que cuando nosotros activamos el espíritu de gratitud, Dios trae un atributo extra. Dios trae algo más, Dios trae algo aparte, porque Dios es generoso. Si nosotros, padres malos, somos generosos con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, que es bueno, que es eterno, que es maravilloso, que Él se preocupa, se ocupa todos los días de darnos bendiciones? Mirá, son las 8:30 de la tarde y en pocas horas el Señor va a activar allá a las 0 horas, activar en el cielo ya un banco de bendiciones en abundancia para el día de mañana. Y los argentinos estamos preocupados de qué va a pasar mañana. Cuando ya allá el cielo, está en una orden, todos los ángeles dando vuelta para allá, para acá, todos preparando las bendiciones para esa familia, para esa familia. Esa familia vino y me creyó, esa muchacha vino y me creyó, esa muchacha hoy me creyó, ese muchacho. Está todo hay un revuelo, preparando todo para activar nuevas cada mañana su misericordia. Dios es extraordinariamente bueno. ¿Cuánto dicen? Y en este hermoso mensaje que Dios nos trae esta tarde, la tercera plataforma es: ¿a dónde podemos escapar de la presencia de Dios? Creemos mucho en el poder de Dios, que Dios es todopoderoso, que Él es el gran yo soy. Pero muchas veces ignoramos su omnipresencia. Hacemos ciertos negocios creyendo que Dios no está ahí. Vení acá a mi oficina, vamos a cerrar la puerta para que nadie vea qué ahí van a hacer. Dios está ahí. Me voy al kiosco que queda allá en la otra punta de la ciudad para que nadie me vea jugando a la 446, la patente ahí de... Y Dios ya te vio jugando la quinela ahí. Es más, hay cristianos que negocian, le dicen: Señor, si me das ese número, el diezmo es para vos, ¿eh? De verdad. Hay cada cosa que ha aparecido en nuestro alfolí. Ha aparecido el boleto del Kini. Yo no sé si alguien se equivocó o para que le diéramos la bendición. Toda la semana le tenía acá y miraba el diario. Mirá la fe de tu pastor, ¿eh? ¿A dónde vamos a huir? Verso 2, 3, 4 y 6. ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Fíjate que Dios está en los detalles. Dios está en ese detalle de decir: no, es imposible que lo vea. Dios es más que tu esposa. Generalmente la esposa tiene un sexto sentido. Te dice:
¿Viste? Complicado cuando la mujer te dice no sé si por o por La casaron. ¿Sabes lo que voy a decir incluso antes de lo que diga? Viste que hay personas, vos le estás hablando y él ya te dice por adelantado lo que vos le iba a decir. Bueno, más o menos así. Antes que te vayas a llorar ahí en la presencia de Dios, Señor, yo te voy bien, ya Dios sabe, ya está, relajá, tranquilá, llegá, reposá. Si hay algo que Dios está esperando, que dejemos de tanta prisa y de tantos apuros. No vamos a poder escapar de su presencia. Y esto no es solamente para lo malo o lo que estamos pensando ahora. No vamos a poder escapar cuando le correspondemos a Dios con lo que tenemos que corresponderle. Las bendiciones, dice la Escritura, que nos alcanzarán. Te vas a ir al norte, te vas a ir al sur, te vas allá, te vas a cualquier. Las bendiciones te van a alcanzar. No importa si hay pandemia, no importa si estás en Venezuela, no importa si estás en el país más pobre del mundo. Las bendiciones del Señor te van a alcanzar. Es imposible escapar. Esto es como la novela Pasión de Gavilanes. Él se escapó, no quiso saber nada de ella. Ella la encontró. Se volvieron a enamorar. Es imposible, no puede llegar a nuestra mente. Es demasiado, dice el salmista, es demasiado. Habla una palabra demasiado maravilloso también en lo que Dios puede hacer con nosotros. La comprensión del conocimiento de Dios. Es lindo tener conocimiento de Dios, pero más lindo es tener al Dios del conocimiento. Viste que queremos conocer, queremos saber por qué Samuel mató, por qué Sansón tenía tantas mujeres, o una sola, o no sé cómo es el tema, no Salomón, y por qué lo otro, y por qué lo. Todos queremos saber el conocimiento, pero poco por ahí es el Dios del conocimiento. Está bueno conocer la palabra de Dios, pero más importante es conocer al Dios de la palabra, que activa en nosotros bendiciones eternas en Cristo Jesús. Querida iglesia, querida dama, querido caballero, querido muchacho, querido niño, adolescente, joven, es imposible escondernos, es imposible escapar de la presencia, es imposible cancelar el grande amor de Dios hacia nuestras vidas. Es imposible. Nuestra acción no puede cancelar de todo lo que Dios nos ama. Aún pecando, Dios nos sigue amando. Dios no va a tolerar el pecado, pero sí ama al pecador. De esa misma manera nosotros tenemos que corresponder con el prójimo. Dios, cuando alguien peca, lo ama con más intensidad porque sabe que su destino es el infierno, y Dios de allí pagó un alto precio con la sangre de su Hijo para rescatarle, para llevarlo al cielo. Por eso es que Dios atiende a la necesidad del pecador. Quizás hoy todos vinieron santos acá, pero haya un solo pecador. Dios a los ángeles le corre para un costado, para otro, deja de escuchar la canción de Raúl y del otro allá. No quiero ver qué me dice este pecador acá. Y la conclusión de este mensaje es con estas preguntas: ¿dónde vamos a escaparnos de Dios? ¿A dónde podemos escapar de esa presencia divina? ¿Dónde podemos escondernos del amor de Dios? Y la respuesta es muy sencilla. 4 cositas muy importantes. Nunca se puede escapar de la presencia de Dios. Quiero que levante su mano derecha y haga así como voz de mando, como voz así de actor, de actriz de cine. Y diga conmigo: nunca podré escaparme de la presencia de Dios. Número 2, no hay nada que pueda hacer para cancelar el amor de Dios. No hay nada. Dios te ama y punto.
No hay otra situación. Número 3, reconocer que la presencia de Dios y el amor de Dios es el primer paso para salir de la crisis. Si te preguntaría hoy, ¿estás en crisis? El primer paso es reconocer que la presencia de Dios y el amor de Dios es la receta perfecta para salir de tu crisis. No hay otra. No vayas ni a un terapeuta, no vayas ni a un psicólogo, no vayas ni siquiera a la consejería del pastor. Accede y reconoce que la presencia de Dios y el gran amor de Dios te hace salir de las crisis. Sea de familia, de pareja, de finanza, de enfermedad, etc. Y el número 4, a este gran amor tenemos que responder con un gran amor, y es el amor de Dios. Tenemos que responder con amor a lo que Dios tanto nos amó. Amén, iglesia. Le das un aplauso a Dios. Dios te bendice hoy con esta palabra. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Vamos, levanta ese aplauso. Bendecimos a todos los que nos escuchan, bendecimos a todos los que reciben esta palabra. En el nombre de Jesús, ponete de pie. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando hoy. Y cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Que abre puertas, nadie puede cerrar.